Como se habrán podido dar cuenta de los ejercicios que hicimos en clase, es posible tener varios autómatas que reconozcan el mismo lenguaje, lo que hace a estos autómatas equivalentes entre sí. Por cuestiones de eficiencia computacional y de implementación, estamos interesados en el autómata con el menor número de estados posible. A dicho autómata se le conoce como autómata mínimo. En esta sesión vamos a aprender cómo a partir de un autómata determinista dado sacar el autómata mínimo. El método que vamos a aprender aquí consiste en identificar en el autómata los estados que sean equivalentes para fusionarlos en uno solo, reduciendo así el número de estados en el autómata. Dos o más estados son equivalentes si todas sus transiciones caen en uno de los siguientes casos. En el primer caso, todas las transiciones que salen de dichos estados para un símbolo en particular van al mismo estado. En el segundo caso, todas las transiciones que parten de dichos estados para un símbolo en particular van a estados que también son equivalentes entre sí. Si un subconjunto de estados cumple los criterios que acabamos de ver, entonces los estados son equivalentes entre sí. Por lo tanto, podemos fusionarlos en un nuevo estado, como se muestra en los diagramas. Evidentemente, no podemos fusionar estados finales con estados que no lo son, por lo que un estado puede ser equivalente solamente con estados del mismo tipo. Tomemos como ejemplo el siguiente autómata para ilustrar el algoritmo de minimización. La idea del algoritmo es comenzar con subconjuntos de estados que son candidatos a ser equivalentes e ir refinando dichos subconjuntos aplicando los criterios que ya vimos hasta que dichos subconjuntos no se puedan refinar más, lo que nos dará finalmente los estados equivalentes entre sí para poder construir el autómata mínimo. Como ya vimos, la equivalencia se puede dar solamente entre estados del mismo tipo, por lo que inicialmente solo tenemos dos posibles subconjuntos de estados candidatos a ser equivalentes entre sí. Por un lado tenemos al subconjunto de estados finales, al cual llamaremos E1, y por otro lado al subconjunto de estados no finales, al que llamaremos E2, por lo que el algoritmo comenzará con una partición de los estados en los subconjuntos E1 y E2. E1 va a estar formado por los estados finales Q4 y Q5, mientras que E2 va a estar formado por los estados no finales Q0, Q1, Q2 y Q3. Revisando las transiciones de cada uno de los estados y sacando del subconjunto aquellos estados que no cumplen los criterios de equivalencia que vimos previamente. Esto lo haremos hasta que los subconjuntos ya no se puedan dividir más. En la primera iteración analizaremos primero el subconjunto E1, comenzando con las transiciones para el símbolo A. En este caso, tanto Q4 como Q5 con símbolo A van al mismo estado, es decir, a Q2, por lo que hasta este punto se cumple el criterio de equivalencia. Por otra parte, Q4 con símbolo B va a Q5, mientras que Q5 con símbolo B pasa al estado Q4. En este caso no van al mismo estado, pero van a estados que son hasta este punto equivalentes, es decir, pertenecen al mismo subconjunto. Como para ambos símbolos del alfabeto se cumplen los criterios de equivalencia, no es necesario dividir el subconjunto E1. Pasemos ahora al análisis del subconjunto E2. En este caso, todos los estados que conforman el subconjunto E2 con símbolo A pasan al estado Q2, por lo que hasta este punto se cumple el criterio de equivalencia. Sin embargo, con símbolo B, Q0, Q1 y Q2 pasan todos a estados que son equivalentes entre sí, es decir, que son parte del mismo subconjunto, en este caso del subconjunto E2, pero Q3 con B pasa a Q4, que es un estado que no es equivalente a los que pasan Q0, Q1 y Q2. Por lo tanto, Q3 no cumple el criterio de equivalencia para formar parte del mismo grupo que los otros estados, lo cual nos indica que el estado Q3 debería estar en un subconjunto aparte. Es así que en la segunda iteración sacamos al estado Q3 del subconjunto E2 para formar un nuevo subconjunto, al que llamaremos E3.
Nuevamente tenemos que analizar cada uno de estos subconjuntos. Para E1, todos sus estados con símbolo A pasan al mismo estado, es decir, a Q2, y con símbolo B pasan estados que son parte del mismo subconjunto, es decir, a estados que son equivalentes. Por lo tanto, en la segunda iteración, E1 sigue cumpliendo los criterios de equivalencia y por lo tanto no necesita dividirse. Para el subconjunto E2, nuevamente todos sus estados con símbolo A pasan al mismo estado, por lo que hasta este punto cumple el criterio de equivalencia. En cambio, mientras que de Q0 y Q1 con símbolo B se pasa al mismo estado, de Q2 con símbolo B se pasa a un estado distinto. Por lo tanto, aquí deja de cumplirse el criterio de equivalencia, lo cual nos indica que el estado Q2 no puede ser equivalente a Q0 y a Q1 y debería estar en un subconjunto aparte. En la iteración 2 nos falta el análisis del subconjunto E3. Sin embargo, el análisis de los subconjuntos que estén formados por un único estado lo podemos omitir, pues dichos subconjuntos ya no se pueden dividir y el análisis sería trabajo en vano. De la segunda iteración obtuvimos que el estado Q2 no puede ser equivalente a los estados Q1 y Q0, por lo que formamos con el estado Q2 un nuevo subconjunto al que llamaremos E4. Es así que en la iteración 3 ya solo tenemos que analizar los subconjuntos E1 y E2. Los estados de E1 con símbolo A ambos van al mismo estado, por lo que hasta aquí cumple el criterio de equivalencia. Con símbolo B de ambos estados se pasa a estados que son parte del mismo subconjunto, es decir, a estados que son equivalentes. Por lo tanto, aquí también se cumple el criterio de equivalencia. Por lo tanto, en la iteración 3 tampoco es necesario dividir el subconjunto E1. De los estados del subconjunto E2, tanto con A como con B, se pasa al mismo estado, por lo que este subconjunto tampoco necesita más refinamiento. En la tercera iteración ya no se modificó ninguno de los subconjuntos, así que ya no es necesario hacer más iteraciones, por lo que finalmente los subconjuntos de estados equivalentes serían E1 conformado por Q4 y Q5, E2 conformado por Q0 y Q1, E3 conformado por Q3 y E4 conformado por Q2. A estos subconjuntos también se les conoce como clases de equivalencia. Una vez que hemos determinado las clases de equivalencia, construir el autómata mínimo es muy sencillo, ya que en el autómata mínimo cada una de las clases de equivalencia va a ser un estado. El estado inicial va a ser la clase que contenga al estado inicial en el autómata original, en este caso E2. Todas las clases de estados finales en el autómata mínimo van a ser estados finales, tal es el caso de E1. Para determinar las transiciones en el autómata mínimo, tenemos que tomar en cuenta la clase de equivalencia origen y la clase de equivalencia destino. Es así que las transiciones que parten de la clase de equivalencia E2 con símbolo B se quedan en estados de la clase E2, mientras que con el símbolo A se pasa a estados de la clase de equivalencia E4. Las transiciones de la clase de equivalencia E4 con A se quedan en E4, mientras que con B se pasa a estados de la clase de equivalencia E3. De la clase de equivalencia E3 con A se pasa a estados de la clase de equivalencia E4, mientras que con el símbolo B se pasa a estados de la clase de equivalencia E1. Los estados de la clase de equivalencia E1 con B se quedan en estados de la clase E1, mientras que con A se pasa a estados de la clase de equivalencia E4. Si ejecutamos el algoritmo de forma correcta y sin equivocaciones, habremos reducido el número de estados al mínimo posible. Obviamente, el autómata resultante deberá reconocer las mismas cadenas que el autómata original, lo cual ya se queda para que ustedes lo verifiquen en su casa.